El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que el rock no la compartió una de nuestras suscriptoras. Se llama Iana Fraser, misma que está en un grupo de Facebook. Ella nos compartió este relato. Este relato ella tituló La mujer de túnel. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack335. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que nos lo compartió Ileana Freezers. Ella es una de nuestras suscriptoras del canal. Eddie167 nos contará. Eddie167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Mismo relato que nos la compartió Liana Fraser. Es una de nuestras suscriptoras del canal y es miembro de un grupo de Facebook. Y ella nos compartió el relato que están a punto de escuchar. Y este relato ella la tituló La mujer del túnel. Este relato la voy a contar como si yo fuera quien lo estará relatando para que todo sea más real. Y este relato va así. Esto siempre lo voy a recordar. Esto pasó en una oscura madrugada de noviembre. Esa madrugada un taxista, eso sí, muchos lo llamaban Benny e incluso sus amigos también. Él siempre recorría las solitarias calles de la Ciudad de México, antes conocido como Distrito Federal. Y justamente la avenida central, misma que está a la altura de la cuarta sección de la colonia San Juan de Aragón. Este mismo se desvanecía en la penumbra, mientras que el Benny estaba muy exhausto, mejor dicho, cansado. Tras una larga jornada, decidió dirigirse a casa. Y justamente estaban las luces de la ciudad, mismas que estaban parpadeando en la distancia, y una bruma gélida envolvía la atmósfera. Y justamente el taxista estaba sumido en sus pensamientos, mismo que viajaba sobre la avenida 613. En ese entonces vio que a unos metros de la solitaria y oscura calle, bajo las sombras de un árbol, distinguía una figura femenina, misma que estaba vestida de blanco. Lo que él hizo fue hacer parpadear las luces del taxi, mismo que iluminó a la mujer, y ella le hacía señas para hacerle la parada. Y justamente se le acercó y lo que hizo fue reducir la velocidad. Después empezó a examinar determinadamente a la misteriosa dama, y justamente su presencia evocaba la gracia de una bailarina de ballet, alta y esbelta, con piernas esculpidas y cabellos rubios que fluían como hilos de seda. Y justamente la incongruencia de encontrar a una mujer así, sola y a esas horas de la madrugada, que por cierto no pasó desapercibida para el mismísimo Benny. Después las alarmas resonaron en su mente, sugiriendo peligrosos potenciales. Podría ser una altimaña para atraer a desprevenidos conductores, pero eso sí, la curiosidad lo embargó, mejor dicho, le ganó. Y eso sí, sin desviarse de su ruta, el Benny lo que hizo fue apagar el banderín y eso sí, continuó avanzando. Sin embargo, el eco de las piernas largas y blancas de esta mujer persistía en su mente, y justamente cediendo la atención, volteó la mirada al retrovisor, con la esperanza de ver una última vez aquel par de extremidades esbeltas. Y justamente la sorpresa invadió su rostro cuando descubrió que la mujer había desaparecido. Y justamente agudizó la vista y examinando cada detalle del reflejo, y justamente en el espejo retrovisor, por cierto,
pero eso sí, no encontró rastro alguno de la bailarina que estaba en esa madrugada. Después, en ese momento, casi por instinto, gira violentamente el volante a la izquierda, tratando de evitar un posible encuentro. Y justamente el frío metal bajo las llantas se desliza por el cruce de la avenida 613 y 603. El taxi se desliza a las llantas izquierdas, eso sí, se despegan del mismísimo suelo, pero eso sí, logró recuperar el control antes de volcarse. Y justamente el Benny, una vez ya detenido, comprueba que la mujer que casi atropella, pues no está por ninguna parte. Y justamente en un murmullo distante, rompió en silencio y dijo: "Ay, voy al bosque de Aragón". Y justamente él escuchó eso. Y después escuchó un murmullo decir lo mismo: "Voy al bosque de Aragón". Y justamente las palabras resonaron en la mente del Benny. Y eso sí, llenándolo de intriga y desasosiego. Lo que hizo fue girar la cabeza, buscando el fuente del murmullo. Y fue entonces cuando vio nuevamente a la mujer rubia, no entre las sombras de los árboles, ni a media calle, sino justo al costado derecho del taxi. Su presencia casi pegada a la ventanilla desafiaba las leyes de la relatividad. Y eso sí, la adrenalina impulsó a el Benny a acelerar, alcanzando velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora. La oscuridad del túnel de la avenida 608 los envolvió mientras se sumergía en sus fauces. El temblor en el cuerpo del Benny, pues no solo provenía de la velocidad, sino también de la incertidumbre que lo envolvía. A medida que avanzaban por el agosto túnel, justamente el murmullo se intensificaba. Y eso sí, como si las paredes mismas susurraban secretos incomprensibles. Y decía: "Mira, eh". Después se escuchó una voz cavernosa de una mujer: "Mira, eh". Y justamente resonó en cada parte del taxi. Después lo que hizo Benny fue desviar la mirada del parabrisas hacia el espejo retrovisor, y justamente en el asiento trasero, ahí se encontraba la mujer rubia, que devolvía la mirada con los ojos oscuros y vacíos, y justamente un escalofrío recorrió toda su espina dorsal, y justamente un vacío se expandió desde su estómago, y eso sí, el calor de lo inexplicable le empapó. Después la mujer alzó su huesudo brazo señalando hacia adelante y le dijo: "Mira ahí". Ella lo pronunció con una voz que, eso sí, resonaba en las profundidades de la conciencia del gran Benny, eso sí. Y eso sí, sin embargo, sus ojos fijos en el espejo retrovisor se negaban a mirar hacia otro lugar. Pero eso sí, los músculos del Benny estaban rígidos, luchando contra el temblor que le sacudía el cuerpo. Y eso sí, ninguna extremidad respondía al impulso de abandonar el vehículo, incluso superando los 100 kilómetros por hora. Después, el túnel se desplegaba frente a ellos, curvándose hacia la izquierda, pero eso sí, el Benny no podía apartar la mirada de la figura, misma que era terrorífica, misma que se veía en el espejo. Y eso sí, finalmente cuando volvió a dirigir la vista al frente, en los faros del taxi iluminaron un muro lateral del túnel, revelando una grieta profunda que se extendía entre varios bloques a la altura de sus ojos. Y eso sí, después la mujer rubia, con los ojos vacíos,
murmuró. Aquí fue donde morí. Y justamente el Benny, después de que escuchó lo que escuchó, no quedó muy bien. ¿Por qué? Porque justamente esta joven fue sepultada viva ahí. Y justamente el Benny empezó a investigar. Porque eso sí, a él se le hizo raro que le haya dicho esta joven que ahí murió. Empieza a investigar y descubre que cuando estuvieron haciendo la construcción de dicho túnel, capturaron a esta joven. La golpearon, la humillaron, la escupieron e incluso hicieron cosas indebidas en ella. Porque eso sí, la palabra que pensaba decir, por el momento está altamente prohibida aquí en YouTube. Y después de eso, estando viva, lo que hicieron los albañiles que estaban en ese entonces, mejor dicho, obreros, lo que hicieron fue aventarla casi sin vida. Aún seguía agonizando esta joven. Y lo que hicieron fue vertirle cemento. Pero eso sí, no contaban que en esa pared se empezó a abrir una grieta, mostrando el rostro espantoso de esta joven. Y tristemente esta joven aún sigue vagando en pena. Y nunca va a encontrar su descanso eterno, si es que no es vengada su muerte. Mejor dicho, que sus asesinos paguen por lo que le hicieron. Eso sí, no con cárcel, sino con su propia vida. Esto que les acabo de contar, a decir verdad, para mí es un relato, parte de espantoso, triste. Se preguntarán por qué lo digo. La respuesta es porque tristemente no es la primera vez que esto pasa. Hay muchos lugares, presas, haciendas, cementerios, estadios de fútbol, es más, hasta en las iglesias se ha hecho cierto ritual. Y ese ritual es sepultar a las personas con vida en ciertas partes, como en este caso en el Estadio Azteca. Varios albañiles sin familia, entre comillas, fueron sepultados vivos en los pilares del mismo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean, y algún día desean compartirnos sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.